Bueno, pues continuamos. Nos habíamos quedado en el tema de las hormonas y decíamos que íbamos a intentar buscar razones por las que sí tomar lácteos. Pero antes vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Dónde están las vacas de ayer? ¿Dónde estaban? ¿Y dónde están las vacas de hoy? Mirar, cuando yo estudié industrias alimentarias, que es un técnico de laboratorio, pero en vez de por rama industrial, por rama alimentaria, o sea, la industria de la alimentación. Entonces analizábamos todo lo que tenía que ver con cualquier alimento, ¿no? Y teníamos una parte que era de lácteos. De hecho, teníamos una pequeña pasteurizadora, hacíamos todo tipo, pasteurizábamos la leche que nos traían de sitios cercanos, en Asturias, imagínate, y analizábamos las leches, las pasteurizábamos y con ella hacíamos de todo: yogures, helados, cuajada, quesos, mantequilla. Bueno, resulta que algo muy curioso cuando empiezas a estudiar todo esto, que es eso más químico, es que la misma vaquita, ya no de un día para otro, sino a lo largo del día, si tú analizas la leche, pues su contenido en grasa, su contenido en la hormona, si tiene antibióticos, si tiene más proteína, más glucosa, más, o sea, más lactosa, más tal, varía en el mismo día. El ordeñe de por la mañana, de por la tarde y de por la noche es diferente, porque le afecta todo. Depende de lo que comes, si se ha movido más y menos, si ha llovido, si hacía más calor, o sea, depende todo. Imaginaros de un día para otro, ¿vale? Aquí, estas vacas, no me voy a meter tampoco en tema de, bueno, más de conciencia animal, pero bueno, solo hay que ver, ¿vale? Esto afecta a la calidad de esa leche. Entonces, repito la pregunta: ¿para qué nos han metido en la cabeza que es bueno tomar lácteos? Para los huesos. Vamos a descubrir si es verdad que la leche es imprescindible para los huesos. Porque yo aquí cambiaría la pregunta: ¿por qué yo tomo lácteos? Porque yo, por ejemplo, tomo lácteos, los lácteos que yo tomo es porque me gustan. Entonces los hago con un criterio y conociendo todo esto y poniendo en práctica, aplicándolo a mi cuerpo, a mi forma de vida. También yo ya no soy la misma que cuando estudiaba ahí con 21 años. Entonces, vamos a ver cómo se comportan los lácteos en relación a los huesos. ¿Y por qué la leche se supone que es imprescindible para los huesos? Por su contenido en calcio. Se supone que la leche es la leche, es que es la leche. Sí es verdad que hubo algún momento en la historia de la humanidad en la que pudimos tirar para adelante a nuestros hijos, estoy hablando de nuestras ancestras, gracias a un alimento tan completo como la leche, porque como hemos visto, tiene muchísimos nutrientes, tiene muchísima grasa, tiene muchísima proteína, tiene mucho calcio, tiene ese azúcar, entonces, que es un alimento muy completo y si no hay otra cosa, hombre, ante una hambruna, pues sí, por supuesto, pero no es la panacea del hueso. Entonces, vamos a ver en este curso un poquito más adelante cuál es el mecanismo de acción. Vamos a ver, vamos a conocer al calcio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la industria alimentaria nos ha enseñado, como le ha dado la gana, conceptos de nutrición alimentaria y de salud según sus propios intereses. Y a la vista está, que nos ha vendido la leche como pues la panacea para el hueso, huesos fuertes, prevención de problemas de osteoporosis en la menopausia, el crecimiento de nuestros niños. Pues bueno,
vamos a ir viendo si esto es lo único que hay. Vamos a desmitificar un poco el tema del calcio de la leche. Os recuerdo que vimos al principio que no nos nutrimos de lo que comemos, que nos nutrimos de lo que absorbemos. ¿Quién absorbe? El intestino delgado. ¿Yo absorbo todo lo que me aporta este trozo de queso? Pues depende. Si yo lo absorbo, tengo una absorción óptima, ¿os acordáis de la caseína? ¿Vale? Si yo descompongo esa caseína en bolita por bolita en aminoácidos que la célula va a absorber, fenomenal. Pero si no, pues da igual lo que yo coma, porque no me voy a nutrir de ello si no lo absorbo. ¿Vale? Si hemos visto que el calcio está muy presente en el lácteo, vamos a conocer un poquito más en profundidad cómo se comporta este mineral. Calcio 20, yo me acuerdo de ser pequeña y tomar botellitas, unas botellitas de cristal muy finitas, con una sustancia como muy lechosa, rica en calcio, que estaba buenísima. Y los médicos, todos son modas, los niños de los 80, yo no sé si alguien de vosotros que está viendo esto también las ha tomado, pero esas botellitas pues se nos daba como refuerzo, si yo qué sé, estabas ahí un poco, bueno, no lo sé, imaginaros en los 80 que yo era la selva. Bueno, el calcio 20, porque en la tabla de elementos periódicos, que cada uno tiene un número, el calcio pues es el 20. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo, esto lo sabemos. Una persona adulta de aproximadamente 70 kilos de peso contiene entre 1 kilo y 1,5 kilos de calcio, que podemos pensar, jolín, qué poquito. No, viendo que otros elementos químicos es que casi no se puede ni medir en miligramos, el calcio es una brutalidad la cantidad de un elemento químico que tenemos en nuestro cuerpo. Básicamente está en un 99% en los huesos y un poquito en los dientes. Un 1% en sangre, porque también el calcio tiene otras funciones aparte del hueso y del diente. Y también hay calcio en los líquidos fuera de la célula y en otros tejidos del organismo. Las funciones del calcio son muy variadas, aparte de fortalecer el hueso, ¿no? Mantiene huesos y dientes fuertes junto con otra serie de sustancias, sobre todo pues magnesio, que por ejemplo aquí no está, solo nombra el fósforo y la vitamina D, pero hay más. Fósforo, poco se habla del fósforo, por ejemplo, para la dureza del calcio y del diente. Y de la vitamina D también se ha puesto muy de moda, pero de cara más a un sistema inmune. Pero, entre otras cosas, el calcio tiene una función imprescindible para la vida, que es para procesos de coagulación sanguínea, aquí estaría junto con la vitamina K. También mantiene la permeabilidad de la membrana celular. Tenemos que pensar en la célula como en un ecosistema propio, con vida propia, que está como encapsulado y que su protección es su membrana celular. Podemos pensar en una pompa de jabón dentro de la cual hay un sistema vital independiente que cohabita con nosotros. La membrana celular, por lo tanto, es fundamental que tenga ese intercambio. ¿Os acordáis de la permeabilidad intestinal? Pues imaginaos la permeabilidad de una célula, de su membrana. Aquí es donde nos jugamos también a nivel, por ejemplo, de invasión de un virus, una bacteria, ¿vale? De su propia nutrición, de la osmosis, entra más líquido a la célula o fuera. Es que retengo líquidos. Aquí juega un papel fundamental esta permeabilidad de la membrana celular, ¿vale? Entonces, aquí el calcio es fundamental. También interviene en el correcto funcionamiento del sistema cardíaco y neuromuscular. De aquí que sea muy importante para los deportistas, estos deportistas de élite que suben los puertos de montaña con esas bicicletas, calcio fundamental. Y también activa ciertos sistemas enzimáticos. Las enzimas no son solo las tijeras que nos cortan los nutrientes, pero bueno, aquí nos metemos en harinas
que tampoco vienen a cuento porque son, bueno, funciones metabólicas, fisiológicas, bioquímicas muy complejas. ¿Cuáles son las necesidades del calcio? Vale, el calcio debe ser aportado a través de la alimentación, puesto que no lo podemos sintetizar, así como otras sustancias, pues el organismo sí es capaz de alguna manera fabricarlas o tirar de ellas. El calcio, si no se ingiere la cantidad que se necesita de calcio, se tiene que movilizar de un depósito, y sí que es cierto que nosotros tenemos un gran almacén de calcio, que son precisamente nuestros huesos y dientes, ¿vale? Entonces, si necesitamos, que luego lo vamos a ver y no os quiero hacer spoiler, si necesitamos calcio y nuestra alimentación no nos aporta el calcio suficiente, antes de tener déficit de calcio, nuestro organismo tiene un recurso por el cual va a movilizar ese calcio del hueso, que es su almacén, en un proceso que se llama reabsorción, ¿vale? Lo importante que me gustaría que os llevarais del curso es que a nivel de calcio, lo importante no es el aporte del calcio. ¿Es que no hay suficiente calcio en mi dieta? Señores, en estos tiempos que corren, ese no es el problema. En una guerra que no había alimento, bueno. Pero en estos tiempos, no. En estos tiempos, lo que determina si yo tengo suficiente calcio o no, si cubro las necesidades de calcio que pueden variar, porque me he quedado embarazada, por ejemplo, o no, es la absorción, porque el calcio es un elemento químico de muy difícil absorción. Es un proceso, como dice aquí, muy ineficaz, porque el calcio es un elemento químico, digamos que es como un personajillo que no le gusta estar solo. Entonces, cuando ve, sobre todo, a dos colegas de la tabla periódica, otros dos elementos químicos, que siente una atracción irresistible hacia ellos, pues se engancha. Se engancha y ya no te suelta. Y forma sales insolubles. ¿Cuáles son estos dos elementos? El fósforo y el carbono. Cuando el calcio va caminando y se encuentra el fósforo, lo engancha y forma fosfato cálcico. Fosfato cálcico de muy difícil absorción, porque es insoluble. Cuando encuentra el carbono, también forma carbonato cálcico y pasa idem de lo mismo. Y cuando encuentra un ácido, que es el ácido oxálico, presente, por ejemplo, en alimentos ricos en ácido oxálico, espinacas, espárragos, setas, tampoco entremos ahora en pánico. Es que, como sé que muchas veces hacemos uso literal de las cosas y entramos en pánico, no significa que porque yo coma espinacas vaya a tener mala absorción de calcio. Pero bueno, conocer los datos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me tomo un alimento rico en calcio, un alimento como la leche, que va a tener, yo qué sé, 50 de calcio, ¿vale? De esos 50 de calcio, yo solo voy a absorber entre el 10 y el 20% de ese calcio. El resto lo voy a excretar y con suerte, que no lo deje en forma de calcificaciones en articulaciones. El calcio, como hemos visto, si forma sales insolubles, como son insolubles, va a ser difícil su absorción y va a ser difícil su excreción. Entonces, a mí no me interesa tener un excedente de calcio, ni en articulaciones, que me va a dar luego, por ejemplo, una tendinitis, una artritis, ni, como vimos también cuando vimos la grasa, ni me interesa que se vaya acumulando como placa de ateroma junto con un poquito de colesterol de aquí, un poquito de glucosa de allá. Entonces, no interesa. De hecho, a título personal, no me apoyo en ningún estudio científico, pero por propia experiencia, a mí me preocupa más que se me deposite calcio en el organismo a que se me deposite colesterol. Pero bueno, esto es a título personal. Entonces,
Un organismo sano, ¿vale? Un organismo en fisiología, es tan sumamente inteligente la homeostasis, que busca continuamente el equilibrio a pesar de que no se lo ponemos nada fácil con nuestra forma de vida. Pero bueno, un organismo sano es capaz de adaptarse a las variaciones de calcio con la dieta sin sufrir alteraciones en los huesos, que hemos dicho que es ese depósito de calcio. Imaginaros que yo me quedo embarazada, ¿vale? Yo tengo una mayor demanda de calcio porque estoy embarazada y necesito calcio para mi bebé. Pero yo sigo comiendo lo mismo, no sé todavía que estoy embarazada, sigo comiendo lo mismo y el aporte de calcio pues ahora mismo es bajo para mis necesidades, porque mis necesidades han aumentado. Entonces, como yo todavía no me he enterado que estoy embarazada y digo, bueno, pues voy a comer un poquito más de tal o de cual, ¿qué hace el cuerpo? Sin que yo le diga nada, va a aumentar la absorción intestinal. Es decir, yo con mi alimentación aporto 5 de calcio, que ya me va bien, pero ahora estoy embarazada y mis necesidades de calcio son de 6. ¿Qué voy a tener? ¿Un déficit de 1? No. Mi intestino va a aumentar la fracción absorbible de calcio en el intestino y va a disminuir la excreción renal. Es decir, de esos 5 que yo aporto, ¿vale? No voy a eliminar tanto y voy a absorber más. De esto se encarga el cuerpo sin que yo le diga nada. ¿Cuándo? En el crecimiento, en el embarazo y en la lactancia sobremanera. ¿Vale? Vale, aquí absorción, que se me ha quedado o estará en blanco, no lo sé. Calcio, absorción versus ingesta. Esto es un poquito trabalenguas, pero es lo mismo que he dicho antes. A mayor ingesta de calcio, ¿qué ocurre? Que había un riesgo de que hubiera demasiado calcio, ¿vale? Que se uniera con otras sustancias como el carbono, el ácido oxálico o el fósforo y formara sales insolubles que se me depositen en el organismo. Entonces, ojito, quedaros con esto, ojito con el calcio. No interesa tener demasiado calcio en el organismo. Entonces, a mayor ingesta de calcio, imaginaros una mujer que entra en fase de menopausia, que se hace una prueba, que le dice, no sé, el traumatólogo o el endocrino, quien sea, está el hueso un poquito así asá, vamos a tomar un montón de lácteos durante el día y además todo enriquecido de calcio. Aumento mi ingesta de calcio y el cuerpo, que no es tonto, dice, ¿para qué tanto calcio? Si no necesito más del que yo recibía. Bueno, pues reduzco la absorción, hay una menor fracción absorbible. Entonces, en el intestino, si están abiertas las bocazas del calcio para absorber, cierran la boquita. Entonces, a mayor ingesta de calcio, menor absorción de calcio. Parece contradictorio, pero si os quedáis con la frase de ojito con el calcio, que no me interesa que haya en exceso, lo entendemos. Y al contrario, baja ingesta de calcio o mayor necesidad, mayor fracción absorbible. ¿Cuáles son los factores que dificultan la absorción del calcio? Los antiácidos, porque acordaros, igual que con la proteína, que se necesitaba un medio ácido para su absorción, con el calcio pasa igual. Yo necesito para absorber el calcio un medio ácido. Entonces, si me tomo antiácidos de forma súper crónica, como el Almax y tal, bueno, pues no, yo ingerí calcio, pero no lo absorbo. ¿Qué hace el organismo con este calcio que ni puede absorber ni puede excretar? Guardarlo. Yo tengo una calcificación aquí que me dio un problema de tendinitis y me vieron, es una calcificación. No interesa. No necesito tener acúmulos de calcio en el organismo. Fibra en exceso, ¿por qué? Porque la fibra es uno de estos alimentos que tienen ácido fítico,
Y pasa lo mismo con el ácido oxálico, que hago fitato cálcico. Vuelvo a lo mismo, fitato cálcico. Ni lo absorbo ni lo excreto, lo acumulo. No me interesa en exceso. Lo que hablábamos de los fosfatos, que aquí están muy presentes en los aditivos químicos, de ahí que, bueno, pues limpiar las verduras o comerlas ecológicas en la medida de lo posible, y los oxalatos, fitatos y carbonatos que vimos anteriormente. Repetimos, altas ingestas de calcio, todo enriquecido con calcio. Además, ojo de dónde viene el calcio, porque no es lo mismo un calcio, por ejemplo, de las ostras, que un calcio sintetizado en un laboratorio. Se va a absorber de maneras muy distintas. Y si me paso, pues disminuyo la absorción y que me queda un excedente. Es como imaginaros que os llega un montón de entrada de dinero que no puedo gastar. ¿Qué tengo que hacer? Guardarlo. Quien pudiera. Vale. Ya sabemos el enlace que hace el calcio con el fósforo, fosfato cálcico. Entonces, también vimos en la composición de la leche versus la composición del calostro que la leche tiene mucho calcio, sí, pero tiene mucho fósforo. Formamos fosfato cálcico de muy difícil absorción. Así que, ¿son los lácteos la mejor fuente de calcio? No, señor, no es la mejor fuente. Hay alimentos distintos de los lácteos muy ricos en un calcio mucho más absorbible, como por ejemplo los pescados, como por ejemplo el sésamo, como por ejemplo los huevos. Sí, señor, los huevos tienen mucho calcio, como las setas, que también tienen mucha vitamina D, pero no D3, D2, como las crucíferas, brócoli, coles, como la soja, como las algas, que aquí no están, pero veremos. Entonces, realmente hay muchísimos alimentos ricos en calcio. Fijaros qué diferente es la absorción del calcio de la leche, de la absorción del calcio del brócoli, que aquí, teniendo mucho más cantidad de calcio, 2 besos de leche, un platito de brócoli, tu guarnición de brócoli, que en cantidad es mucho menos calcio, pero se absorbe 3 veces más. Por lo tanto, un platito de brócoli equivale al calcio que tú vas a absorber de 2 vasos de leche. Y te ahorras todo lo que habíamos hablado de las hormonas, de la galactosa y demás. Vamos a dejarlo aquí. No, vamos a acabar con el mito del calcio. Y vamos a ver cómo el calcio y el consumo de leche y el riesgo de fractura de cadera, un estudio que hizo ya hace tiempo la Universidad de Harvard, no es relevante, no tiene nada que ver. Aquí yo lo veo un poquito lejos, espero que lo veáis más grande. Países gran consumidores de lácteos y que tienen muchísimas fracturas de cadera. Sin embargo, países como Singapur y otros países que consumen mucho menos lácteos y tienen mucha menos incidencia en fracturas de cadera. Aquí lo vemos igual. Países asiáticos, España y países nórdicos, consumo de calcio, fractura de cadera. Aquí consumen poco calcio y tienen menos fractura de cadera. Aquí se consume más lácteos, perdón, tienen más fracturas de cadera y aquí igual. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a profundizar en el consumo de calcio, de leche en estos países asiáticos. Aquí hay un estudio, esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo y vamos a seguir hablando un poquito de la salud osteoarticular. Nos vemos en el siguiente.